Estar con nosotros Luis Majul. Javier Milei dejó algo traslucir que quedó en el aire y se lo queremos preguntar a propósito de su acercamiento, viste, Agustina, con Patricia Bullrich. Él tiene una muy buena relación con Patricia Bullrich y la pregunta a Milei, ya se sentó, es si finalmente hay un acercamiento, Javier Milei, hacia Juntos por el Cambio o no. ¿Qué significa esto? Buenas tardes. ¿Qué tal, Hugo? ¿Qué tal, Agustina? A ver, lo que yo señalo es, primero, es público y conocido que yo tengo una muy buena relación con la señora Patricia Bullrich. Y segundo, el nivel de coincidencias que yo tengo con Patricia Bullrich son mucho más grandes que los que podría tener Vidal o Santilli. Por lo tanto, digamos, esa es la situación, eso es real. Es decir, yo, digamos, nunca he ocultado, digamos, mi afinidad con los halcones de Juntos por el Cambio. Es decir, yo no tengo coincidencias con el resto de Juntos por el Cambio, llámese el caso de la Unión Cívica Radical, que es la Internacional Socialista, la Coalición Cívica, sí, o el ala de las Palomas, pero digo, siempre, digo, es público mi buena relación con los halcones. Ahora, Javier, el gobierno pone en marcha una maquinaria de entrega de bicicletas, de entrega de tarjetas, de entrega de electrodomésticos, para intentar revertir la selección. ¿Esto funciona económicamente? ¿Qué significa? Bueno, a mí me parece, en primer lugar, es faltarle respeto a la gente. Es decir, los están tratando como si los pudieran sobornar. Ese es gravísimo como concepto. Pero me parece todavía mucho más grave que si uno tiene en cuenta la situación de la economía, donde el desequilibrio fiscal es propio de una de las grandes crisis de la historia argentina. Si miro un desequilibrio monetario de 10 veces a 1, o sea, es peor que el que teníamos previo al Rodrigazo. Sí, una brecha cambiaria cercana al 100%. Sí, un nivel de actividad que en términos per cápita está 15% por debajo del 2011, 50% de pobres, 10% indigente, o sea, y a ese desastre le queremos tirar más nafta al fuego. Esto es como decir, bueno, mando un ejército de lanzallamas liderado por Nerón. Es decir, no termina bien, termina muy mal. Es decir, la especulación política es si eso se da antes de las elecciones o después de las elecciones. Ahora, Javier, este tipo de medidas, ¿no?, que se están implementando, que tienen que ver, por ejemplo, con las ganancias, con el sueldo mínimo, ¿mueven la brújula dentro de lo que es las elecciones? Y también, ¿qué costo tiene para el Estado? A ver, lo que está haciendo, el gobierno durante la primer parte del semestre, el primer semestre del año, lo que hizo fue desacelerar el ritmo al cual crecía el gasto público, ¿sí? Ponele el gasto público creciendo en torno al 40%, ¿sí? Con una inflación de arriba del 50%, con la recuperación cíclica, o sea, el rebote, más las 18 reformas fiscales que hizo el gobierno, le crecen los ingresos al 75%. De esa manera, ¿qué es lo que hizo? Licuó un poco el gasto público, golpeando sobre los jubilados, muy especialmente, y sobre aquellos que recibían los programas de asistencia como consecuencia del daño que le había causado en la pandemia, o sea, una cosa de locos. Entonces, así pudo empezar a recomponer los números fiscales. Ahora, ¿qué es lo que está pidiendo básicamente el ala dura del gobierno? Y es que justamente vuelvan a los niveles de desequilibrio fiscal previo, o sea, propios los de una crisis. Y lo van a querer financiar con emisión de dinero que nadie quiere tener. Claro. Digo, esto es explosión segura, o sea, el problema es ¿cuándo? Una explosión, eso te iba a preguntar, ¿qué vamos a sentir cuándo? La explosión, si lo supiera, no te lo diría porque ya lo estaría tradeando. ¿Cuánto vale el peso? Sabemos más o menos cuánto vale el dólar, que fluctúa pero cada vez más cerca de 200 en verdad. ¿Y cuánto vale el peso? Pero es que el problema es el peso, justamente. Es decir, no es que sube el dólar, no es que suben los precios, sino que pierde valor el peso. Es decir, vos tenés déficit fiscal, ¿sí? Querés tener más déficit fiscal. ¿Con qué lo vas a financiar? ¿Con deuda? Digo, nadie te quiere prestar plata. ¿Lo vas a financiar con más impuestos? ¿Vas a romper la economía del todo? Entonces, ¿con qué lo financia? ¿Con emisión monetaria? Bueno, entonces el peso inexorablemente va a valer menos. O sea, estás aumentando la oferta de peso. Nadie los quiere tener y, digamos, lo que vas a ver es que todos los precios van a subir. El dólar es un precio más de la economía. ¿Me explicás por qué está Guzmán, perdóname, por qué está Guzmán que quería atar eso a la idea de que el gobierno reformó una parte, pero otra parte, que es la económica, no la reforma? ¿O sí? Bueno, es que no lo hacen porque eso impacta sobre el bolsillo de la casta política. Por eso no van sobre el gasto público, porque ellos viven de eso. Ahí está el problema. Digamos, la madre del borrego sería. Es decir, y hay un problema de incentivos, Hugo. Es decir, las reformas que Argentina necesita para salir de este pozo decadente
está en manos de los que son el problema, que son los beneficiarios de este tipo de política. A ver, vamos a ponerlo, mira, vos a inicio de los 70 Argentina tenía PIB per cápita más alto que Japón. Ya con eso te deprimís. Pero, a ver, el punto es el siguiente. En ese momento vos teníamos 4% de pobres y 15% de tamaño del Estado. Hoy tenés 45 de tamaño del Estado y los pobres lo multiplicaste por 12. Es decir, el Estado presente que hizo, te multiplicó los pobres. Es decir, quieren tanto los pobres que lo único que hacen es multiplicarlos. Entonces, en ese contexto, si además vos corregís por la parte que es del PBI informal, que es 40%, la presión fiscal sobre el que está en blanco es 75%. O sea, somos esclavos tributarios de esta casta política. El problema está ahí. Y entonces, por eso la economía está empantanada, por eso, digamos, tenemos un PIB per cápita que es 15% menor que el que teníamos en el 2011, por eso hay 50% de pobres, por eso los salarios reales son los del 2004, por eso, digamos, hay una explosión de indigencia. Y con lo que está haciendo el gobierno cuando esto estalle, porque va a estallar, no es que no va a estallar, va a estallar, porque si no haces nada, estalla. Claro. Imagínate haciendo esto, va a estallar peor. El tema es, cuando nos encontremos frente a esa situación, vamos a ver algo nunca visto en la historia argentina. Quiero aprovecharte que estás acá para hablar de las reservas del Banco Central. Tenemos una placa que me gustaría que nos expliques vos. A ver, contanos qué es lo que estamos viendo ahí, ¿no? Reservas netas líquidas con DEX sin oro. ¿Qué significa esto? Bueno, las reservas que te informa el Banco Central, hay cosas que vos las tenés que limpiar. Ejemplo, el swap chino. Cuando vos limpiás el swap chino, cuando limpiás la plata de los encajes, porque ¿qué son la plata de los encajes? La plata de los encajes es, hay 16.000 millones de dólares de los argentinos puestos en depósitos en dólares. De eso solamente presta el sistema financiero 5.000, que son las operaciones calzadas con el exterior. Y hay 11.000 millones en encaje. Claro. No pueden decir que son del Banco Central, porque en realidad son de los depositantes. Claro. Cuando vos limpiás eso, cuando limpiás la posición de los DEX, que es la moneda del Fondo Monetario Internacional, cuando limpiás la posición de oro, cuando limpiás todo eso, las reservas netas en Argentina son negativas. Tremendo. Bueno, de hecho, se espera que nos quedemos sin reservas cerca de las elecciones. No tenemos reservas, las netas son negativas. Entonces, no es que... Las netas son negativas, esa es la realidad. Ahora, ¿cómo perdón, le agradecemos a Gabriel Rubinstein que nos dio esta información, material, ¿no? este Por supuesto, para charlarlo con Javier Milei. Sí. ¿Qué significa que no hay reservas o que son negativas para la gente? Básicamente que, a ver, vos, el balance del Banco Central, el pasivo, ¿cuál es? La base monetaria, es decir, los billetes que tenemos nosotros en la mano, para decirlo groseramente, ¿sí? Y el otro pasivo que tiene son las LELIQs, todos esos pasivos. ¿Y qué tiene del lado del activo? Bueno, las reservas. Es decir, lo que respalda, lo que da sustento a esos pesos que no queremos tener. Bueno, las reservas netas son negativas. Es decir, todos los pesos que están dando vueltas no tienen contrapartes en dólares. ¿Cómo impacta eso en la economía del día a día? Bueno, en algún momento, digamos, alguien no va a querer tener los pesos, que en realidad la gente ya no los quiere tener. Porque ¿dónde ves la contracara de que no quiere tener los pesos? En la brecha cambiaria. Claro. Es decir, ¿qué es la brecha cambiaria? La brecha cambiaria es un instrumento sumamente... Es el reflejo de un instrumento violento, que es, si vos te querés ir de los pesos para tener dólares, no te los permite comprar. Claro. Es decir, un cercenamiento de tus libertades, un cercenamiento de tu conjunto de consumo, un daño enorme. ¿Para qué? Porque de esa manera te aumenta artificialmente la demanda de dinero y te aumenta la base imponible del impuesto inflacionario y nos vuelven a robar más. Claro. Eso es lo que vos ves en el mercado de cambios. Y la brecha es que nadie quiere tener los pesos. Es decir, si se profundiza la crisis política, la hiper es un dato. ¿Y eso cómo se revierte? ¿Se puede revertir? Mira, a ver, ¿cuál es el punto? La única forma que vos podrías revertir esto es haciendo el ajuste. Claro. Haciendo el ajuste fiscal, pero bajando el gasto público, no subiendo impuestos, bajando el gasto público. Ya lo retaron a Guzmán por eso, empresa. No, obvio, está bien. Ahora, pero vamos a esto. Supongamos que Alberto lo quisiera hacer. ¿Cuál es el problema? Para que un ajuste sea expansivo, ese aumento del ahorro tiene que tener como contraparte un aumento de la inversión. Sí. Ahora, para eso vos necesitas tener confianza. Confianza es credibilidad. O sea, vos le vas a creer si tiene una reputación pésima. Hay algunos economistas que dicen que hay un 30% que vive del Estado, que con un 10 o 15% más es socialismo implícito. Ya estamos en socialismo. Bueno, y te hago una pregunta. Vos que hablás de...